Espíritu Santo, Señor Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor. Dios Todopoderoso, y en este día vamos a hablar sobre el verdadero arrepentimiento antes de la Pascua. Nosotros, como cristianos, debemos arrepentirnos en este tiempo que celebramos la Semana Santa. Un ejemplo que debemos describir es la pandemia del coronavirus. Dios ha permitido que esto venga para llamar la atención de las naciones en unión con Dios a arrepentirnos de nuestros pecados. En esta nación de América hemos pecado por medio de Jesús, que murió en la cruz para salvar nuestros pecados. Y aquí está Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento viene cuando nos humillamos al Señor con un corazón humilde, y el movimiento de Dios en las naciones y como nos está alineando para lo que ha de venir. En este año 2020 es un año estratégico en todas las áreas de nuestras vidas. En este caso de la pandemia del coronavirus ha traído un impacto económico en las naciones y Dios está realineando y posicionando las finanzas y de ver cómo las naciones responden. Y nosotros debemos arrepentirnos y rendirnos a Dios y redimirnos a nosotros en su movimiento en esta dispensación. Y aquí voy a hablar en Hechos 3:19 al 20. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Versículo 20. Enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiarnos de nuestros pecados, sino también darnos renovación espiritual. Al principio, apártese del pecado. Puede ser doloroso, porque es doloroso romper ciertos hábitos, renunciar a nuestros pecados, pero al final Dios le dará una mejor manera de vivir. Y acá hay otro caso como que Dios puso en mi corazón, especialmente Jonás. Voy a hablar aquí del Jonás 3, versos 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Verso 3. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande de mucha importancia, pero antes que todo esto pasara, Jonás se fue hacia Tarsis y ustedes saben la historia, el barco se hundió, él se hundió, estuvo dentro de una ballena por 3 días y 3 noches. Y cuando él le oró a Dios y se arrepintió por su desobediencia, él fue a Nínive a hacer lo que Dios le dijo. Y aquí estoy relatando los versos. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron el ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ningún animal o persona
ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Verso 9. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Verso número 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que él había anunciado. Jonás había tratado de escapar de Dios, pero le fue dada una segunda oportunidad para participar en su obra. Jonás debía proclamar lo que Dios decía en un mensaje de condenados contra una de las naciones más poderosas en este tiempo. No es una tarea agradable, pero siempre debemos ser obedientes a Dios. A pesar de la perversidad de Nínive, ellos fueron receptivos a la palabra de Dios y se arrepintieron inmediatamente. Sí, posiblemente proclamamos el mensaje de la salvación de Dios, nos sorprenderemos cuántas personas lo escuchan. El pueblo de Israel había escuchado los mensajes de muchos profetas, pero se habían negado a arrepentirse. Jesús dijo que el juicio de Nínive, los habitantes de Nínive se levantarán y condenarán a los israelitas por su falta de arrepentimiento. Lo que agrada a Dios no es que oigamos su palabra, sino que lo obedezcamos a Él, que seamos obedientes. Dios está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que esté dispuesto a buscarlo. Al igual que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, también se la dio a Nínive por arrepentirse verdaderamente de su pecado. Jesús murió en la cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Qué queremos decir aquí? Debemos arrepentirnos verdaderamente y ser obedientes a Dios en todo lo que Él nos dice que hagamos. Mucha es la cosecha que está esperando la buena noticia, que es la palabra de Dios, y hay que enseñarles a ellos en cómo vivir una vida en Dios. Y también, al igual que vivir una vida en Dios, cómo arrepentirse cuando han pecado. Y aquí quiero relatar Mateo 9, versículo 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. 37. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Les dijo sus discípulos. Versículo 38. Pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Cuando estamos diciendo que envíe obreros a su campo, no hay tantos trabajadores. Se necesitan más trabajadores para llevar la buena noticia, para llevar la palabra de Dios a otras áreas remotas que no se ha dado la palabra de Dios. Y también el arrepentimiento. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos a Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros, en el Calvario, para salvarnos de nuestros pecados. Dios no ha asignado de enseñar la palabra de Dios a los agobiados, nos ha asignado a enseñar la palabra a los agobiados y desamparados, inclusive en cómo arrepentirse de sus pecados para que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Jesús pagó un precio muy alto con su sangre, y la sangre de Jesús nos hace libres para vivir la vida tolerante en Él. El arrepentimiento es el medio que se nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de ellos. Los pecados retrasan el progreso espiritual e incluso pueden detenerlo. El arrepentimiento permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo. El privilegio del arrepentimiento
se hace posible mediante la expiación de Jesucristo. Siempre debemos chequear nuestro corazón, hablar con Dios, debemos humillarnos a Él, debemos arrepentirnos verdaderamente, con sinceridad y no volverlo a hacer. El arrepentimiento a veces requiere un gran valor, mucha fortaleza, muchas lágrimas, constantes oraciones e incansable esfuerzo por vivir los mandamientos del Señor. A fin de arrepentirnos debemos admitir que hemos pecado. Si no lo hacemos, no podemos arrepentirnos. Debemos sentir pesar por nuestros pecados. Además de reconocer que nuestros pecados, debemos sentir un verdadero pesar por lo que hemos hecho. Debemos sentir que nuestros pecados son algo aterrador, pero para Dios nada es imposible. Dios nos ama. Si tú te arrepientes verdaderamente de tus pecados, Dios los manda a debajo del mar. Él no se acuerda, Él te perdona porque tú vienes humillado a Él y Él te perdona. Debemos sentir el deseo de deshacernos de ellos y de abandonarlos. En las Escrituras leemos: todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse, porque uno se bautiza en el agua, pero Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, en fuego, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Debemos abandonar nuestros pecados, debemos confesar nuestros pecados a Dios, y también debemos estar verdaderamente listos para esa confesión, humillarnos al Señor verdaderamente, con un corazón humilde, venir a Él y reconocer que hemos pecado. Eso es muy importante, que vivamos, tengamos un corazón puro en este tiempo que viene la Semana Santa, este tiempo de Pascua. Es cuando Jesucristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, porque Él nos limpia. Dios nos ama. Dios es un Dios de compasión. Y para finalizar, debemos tener una relación con Dios y no volverlo a hacer otra vez. Y ¿qué puedo decir? Espero que esta enseñanza les haya ayudado a ustedes y que tomen un tiempo para reflexionar en este tiempo de Pascua, que es muy importante. Es el tiempo tuyo y de Dios. Espíritu Santo, la honra y la obra. En el nombre de Jesucristo. Señor, te doy gracias, me humillo hacia ti. Gracias, Dios mío, por lo que las personas y la cosecha va a aprender en este día. En el nombre de Jesús. Amén.